Bueno, estamos acá entonces para hablar un poquito acerca del presente y un poquito del futuro de la inteligencia artificial. En este momento que todos estamos tratando de entender cómo se puede adaptar a nuestro trabajo, cómo puede acompañarnos algunos temores, algunas amenazas, como decía Maxi recién, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol que va a tener el humano? ¿Qué es lo que va a quedar de lo que es propiamente similar a nosotros? La presentación que traje tiene que ver con justamente cómo pueden ser estas postales del presente inmediato, de qué cosas creo yo que en este año tenemos que prestar especial atención y hacer un doble clic. Para arrancar, una regla de oro que me parece muy importante cuando uno trata de pensar estas tecnologías. Como decía Maxi, Bettina dijo que yo soy filósofo, soy doctor en filosofía, me dedico a la filosofía de la inteligencia artificial. La regla de oro para nosotros es entender que entre inteligencia artificial y sociedad hay una relación de imbricación, están unidos. No puedo entender a la inteligencia artificial sin la sociedad y no puedo entender hoy a la sociedad sin la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las preguntas que tenemos, muchas de las inquietudes que generan, muchos de los usos que vamos a ver, tienen que ver con el estado actual de nuestras organizaciones, de nuestro país, de nuestro mundo. Vamos a hablar en un ratito sobre la geopolítica de la inteligencia artificial, sobre qué significa exactamente que tengamos estas herramientas que nos prometen productividad total. ¿Se acuerdan que pre-pandemia estábamos todos con el bienestar digital, con el equilibrio, life, work, balance? Bueno, lo estamos reciclando un poquito porque estamos un poquito saturados también de trabajo y de lo que podemos hacer. Entonces, simplemente antes de arrancar, tener esta idea, ¿no? Este vínculo que hay es un vínculo de completa imbricación. No puedo entender a la tecnología si no entiendo la inteligencia artificial, a la sociedad, no puedo entender a la sociedad si no entiendo a la inteligencia artificial. Pasemos entonces a algunas postales de lo que vamos a ver este mes, el que viene, antes de que termine el 2025. Lo primero que me parece importante es que este año que estamos viviendo es el año en donde tienen que muchas promesas volverse realidad. Nos han prometido muchas cosas con la inteligencia artificial. Hubo mucho hype, hubo mucho, de alguna manera, grandilocuencia. Les digo tres cosas que nos prometieron los grandes CEOs de las compañías y que todavía falta que lo podamos ver. Altman, el CEO de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, él dice, bueno, la inteligencia artificial nos va a ayudar para resolver el cambio climático. Bueno, parece una buena promesa para hacer, la queremos ver cumplida. Mark Zuckerberg y su mujer, desde la fundación que tienen juntos, prometen que la inteligencia artificial de Meta, Llama, va a poder solucionar la mayoría de las enfermedades, lograr vacunas que puedan atacar a muchas enfermedades. Una gran labor, pero todavía no vemos que eso termine de haber proyectos puntuales. Y si pensamos en el CEO de Microsoft, él viene también hablando acerca de cómo podemos encontrar nuevas formas de energía, ¿no? Quizás vieron esos anuncios, de hecho hubo anuncios también acá en el gobierno nacional vinculados con la energía nuclear. Los que somos más ochentosos, recordamos los miedos de la energía nuclear. Yo soy de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, que era, no sé, menos, 15 kilómetros de Atucha, ¿no? Y entonces siempre se tocaba mucho en el colegio. Siempre la pregunta de nosotros en la primaria era, ¿qué pasa si Atucha explota, ¿no? Que era como el miedo. La maestra nos decía, no te preocupes. No, verdad, no es un tema para que vos te preocupes porque no te vas a enterar. Pero bueno, digamos, esas promesas me parece que es importante entenderlas. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ver que el mundo en el que estamos, este mundo que está atravesado por estos desarrollos, ya es irreversible. O sea, la inteligencia artificial nos va a acompañar. La manera en la que nos va a acompañar, creo que este es el año para decidirlo, para ver cómo efectivamente eso va a suceder. La segunda postal del futuro es justamente qué es lo que va a pasar con estos agentes. En un ratito Juli va a hablar un poco más acerca de eso, pero en principio uno puede pensar que estamos desarrollando proyectos en donde estas plataformas van a tomar decisiones. Y tomar decisiones implica, desde la filosofía, desde un punto de vista ético, hacerse responsable y ver exactamente qué va a significar que tengamos dispositivos que tomen esas decisiones por nosotros. Hay otro problema que me parece relevante para charlar en esta habitación y luego cuando tomemos el cafecito del final podemos seguir conversándolo. ¿Qué pasa cuando estén acompañándonos en el trabajo? ¿Qué va a ser exactamente un agente? ¿No? Insisto, es un programa.
pero que está tomando decisiones. OpenAI, por ejemplo, tiene un agente muy bueno que te permite elegir todas tus vacaciones. Le decís, quiero ir a tal lado en tal mes y este agente sabe navegar en páginas web, elige el mejor vuelo, saca el pasaje, elige el hotel que conviene, que cree que es mejor. Está buenísimo, trabaja por vos, te va a conseguir el mejor precio, vos le puedes decir las características de tus vacaciones, te puede sugerir incluso a dónde ir, dónde no, qué tours tomar. Todo eso podría pasar. Cuando yo tengo un agente en el trabajo, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Qué es lo que va a hacer? La otra promesa es, ¿alguna vez vamos a ver a una empresa unicornio, una que valga más de $1.000 millones de un solo empleado? Que simplemente sea solo agentes y un solo humano que lo pueda manejar. Esa es una de las cosas que estamos pensando cuando pensamos en los agentes y las dificultades y beneficios que seguramente Juli nos va a contar acerca de los gemelos digitales. Luego me parece que es muy relevante también entender este año 3 preguntas. ¿Dónde vamos a utilizar la inteligencia artificial? ¿Cuánto la vamos a utilizar y hasta dónde? La primera pregunta tiene que ver con, que me pasa mucho en el aula, quizás les pasa a ustedes cuando usan ChatGPT o cuando ven a algunos de sus compañeros que usan Copilot o sus hijos. Hay gente que en vez de googlear le pregunta a una plataforma de inteligencia artificial, como que la queremos usar para todo. Y no sirve para todo. Googleemos. Lamentablemente a veces googleas y te salen los primeros resultados que están hechos por inteligencia artificial, pero no es que se puede usar para todo. Pero obviamente estamos entusiasmados, nos gusta, es una tecnología novedosa, asombrosa. Creo que eso va a estar también en el centro de la discusión. Bueno, ¿para qué lo voy a utilizar? La otra pregunta es justamente ¿cuánto voy a utilizarla? ¿Por qué? Porque tiene, y cada vez más crece la conciencia de eso, grandes gastos energéticos. La huella de carbono que dejan estos dispositivos son mucho más altas que en otras industrias. Durante los últimos 7 años, Google vino presentando su informe de huella de carbono a nivel global y sistemáticamente en los últimos 6 vino reduciendo su cantidad de contaminación que dejaba en el ambiente y cómo eso afectaba a la sociedad. Este último informe del año pasado explotó. Tuvo mucho más por justamente los desarrollos de su inteligencia artificial, que gasta mucha energía, grandes volúmenes de agua para justamente poder tener a baja temperatura los servidores y también muchísima contaminación, muchísima polución. Entonces, cuando también, vinculándolo con lo que charlábamos recién, pensábamos en estos nuevos tipos de formas de energía, como la nuclear, los mini reactores, la idea es cómo consigo esa energía. Y la última pregunta es, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Vamos a reemplazar a las personas? ¿Vamos a reemplazar tareas de esas personas? ¿Vamos a reemplazar puestos por estos agentes o por estas plataformas? Para algunas cosas está muy bien, porque son tareas repetitivas, automatizables, no nos interesan. Pero tal como mencionaban los chicos al comienzo del encuentro, bueno, ¿cuál es el rol del humano entonces ahí? ¿Tengo que dejarlo de lado completamente? ¿O hay cosas que efectivamente es mejor que lo haga un humano antes que una IA? Hasta ahora me parece que estos últimos 3 o 4 años de explosión de la inteligencia artificial generativa fue, si se puede hacer con inteligencia artificial, lo hacemos con inteligencia artificial. Tiene que empezar ahora la era de, ¿se puede hacer con inteligencia artificial? ¿Deberíamos hacerlo con inteligencia artificial? Y creo que eso es también algo para que ustedes puedan pensar en sus espacios de trabajo. Lo que les mencionaba hace un ratito también vinculado con la inteligencia artificial. Toda inteligencia artificial, toda tecnología, todo desarrollo humano es político. Y eso no tiene que dar ningún tipo de resquemor. Tiene que ver con los poderes que están vinculados. Y la inteligencia artificial sobre todo es geopolítica. Creo que leyeron seguramente las noticias sobre DeepSeek, ¿no? Esta inteligencia artificial china. Bueno, el enfrentamiento China-Estados Unidos está más candente que nunca. No sabemos exactamente bien cuánto ni qué cosas está haciendo China, porque justamente tiene un modelo autoritario, no democrático, basado en un Estado muy fuerte, pero sabemos que está avanzando un montón. Para muchos investigadores hay como si tuviéramos una puerta y pudiéramos ver por la mirilla de la cerradura y espiar un poquito. Esa mirilla es TikTok. Y para los que tienen acá TikTok, los que no lo tienen, los envidio profundamente porque tienen mucho más tiempo libre que yo. Pero los que tienen TikTok saben que en 20 minutos de usarlo ya conoce mucho de vos. Y realmente te muestra lo que te interesa. Si efectivamente vamos a encontrar esas herramientas tan poderosas, tenemos que prestar atención. DeepSeek fue justamente un LLM, un Large Language Model creado desde China que revolucionó la manera en que pensábamos la arquitectura.
de estos dispositivos porque justamente requerían muchísimo menos poder de procesamiento. Y eso generó un problema también económico, financiero para los Estados Unidos. Vieron que las acciones de Nvidia, de los productores de los chips, están en una verdadera burbuja. Todos nos damos cuenta que es una burbuja. De vuelta para los ochentosos, recordamos la burbuja de las .com. Bueno, acá estamos viviendo un nuevo tipo de burbuja. Esa burbuja eventualmente va a explotar, que no nos salpique mucho, pero creo que tenemos que recordar esto, que estamos generando estos debates que tienen que ver con los distintos poderes que están en nuestro planeta. La gran pregunta para nosotros es, ¿qué va a hacer la Argentina? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener la Argentina? Y es un rol complejo, porque no tenemos las grandes empresas de Estados Unidos, no tenemos una regulación tan fuerte como la europea, que ahora está en crisis y que genera muchos debates, y por supuesto, afortunadamente, no tenemos un sistema totalitario como el chino, ¿no? Pero pensar cuál va a ser el rol para el cono sur va a ser relevante. Podemos pensar, antes de llegar a la última postal, cómo va a impactar esto en nuestra vida cotidiana. En un ratito Bárbara nos va a contar algunas experiencias de cosas que se hacen sin demasiado dinero, con un teléfono celular, simplemente con ideas y cómo esta tecnología busca democratizar, ¿no? Una de las características de la revolución de la inteligencia artificial es que está accesible a muchas más personas que antes. Todos conocimos, estuvimos en el colegio incluso y otros vivimos cambios tecnológicos importantes, pero como nunca antes esto está disponible para muchas personas. Y también va impactando en la sociedad de distintas maneras. Les cuento 3 que me interesan a mí, pero después podemos conversar otras o seguir charlando. Primero, la epidemia de la soledad. En la ciudad de Buenos Aires viven más personas solas que acompañadas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos más mascotas que niños menores de 5 años. Eso habla un montón de la manera en la que estamos viviendo en el siglo XXI. Y estas plataformas parecen poder ayudarnos a acompañarnos a la soledad. Ustedes van a decir qué patético, qué triste, pero cada vez más las personas que se sienten solas encuentran, por ejemplo, en el chat GPT, su compañía. Tengo un amigo mendocino, su abuela es grande, no quiere tener cuidadoras, los que tenemos abuelas cabezaduras conocemos ese problema, y simplemente le paga el chat GPT pago, que uno puede interactuar mediante la voz, y la abuela, que sabe que no es una persona, que sabe que es una app de un teléfono, que entiende perfectamente que es algo sintético, conversa mucho, le da charla. Yo siempre lo jodo que la abuela debe gastar más energía de un servidor porque me imagino que esta mujer, porque conozco al nieto, debe matarle a preguntas. Pero bueno, es una forma de compañía. No fue creado para eso y por supuesto para otros temas puede ser más complejo. Pero fíjense cómo de a poco esta tecnología que no fue pensada para eso empieza a resolver este primer problema, el problema de la soledad. Luego también podemos pensar un problema clásico, que es lo que pasa con la manera en la que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, hoy estamos siendo más productivos que nunca. Todos los que estamos acá estamos trabajando hoy muchísimo más que antes de la pandemia. Por supuesto, después si quieren, con una carelina cerca, decimos si estamos cobrando más que la otra vez o si estamos llegando a fin de mes igual que eso. Estamos siendo muy productivos. La otra pregunta es justamente, bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Porque uno de los inconvenientes que tiene estos desarrollos de inteligencia artificial es que están en muy pocas manos. Si uno piensa en la cantidad de compañías, en servidores, en chips, en plataformas, está en pocas manos. Y finalmente también podemos pensar qué es lo que sucede en el ámbito cívico. Somos todos ciudadanos que tenemos una participación en la democracia y una buena pregunta es pensar si estas plataformas facilitan la democracia o la dificultan. Estamos viendo distintas variantes. Estamos, en muchos sentidos, cuando yo voy a conferencias afuera o con colegas filósofos de otras partes del mundo, siempre miran mucho a la Argentina en esto, porque un poco somos también el caldo de cultivo de eso. ¿Estamos usando la inteligencia artificial para facilitar nuestra forma de expresión o no? Los algoritmos de recomendación, ¿nos muestran cómo es el mundo o nos muestran cómo quieren que veamos el mundo? Y finalmente, la gran pregunta que quizás ustedes esperan de un filósofo, ¿no? Si va a haber inteligencia artificial general. Efectivamente, vamos a tener Skynet, como pasaba con Terminator. Vamos a imaginar replicantes como los de Blade Runners. Mi visión, esta idea de que nosotros hasta ahora tenemos inteligencias artificiales específicas, que no son de propósitos generales, sino que son reducidas. La idea de tener una general es que pueda tomar sus propias decisiones. A veces eso se lo llama la singularidad, la idea de que una IA pueda tener conciencia o tomar conciencia de sí mismo. Bueno, mi posición personal, yo soy muy escéptico de eso. Creo que estamos muy
muy lejos de poder hacerlo. Pero es cierto que en el pasado me equivoqué mucho y muchas de las cosas que pensamos que hoy eran imposibles, que yo pensaba que eran imposibles, hoy están entre nosotros. Pero me parece que también podemos pensar si tiene sentido preocuparnos por eso o si tenemos muchas preocupaciones en lo inmediato para verlo. El cierre es, bueno, ¿qué nos queda para nosotros, para los humanos? Si esta conversación hubiera pasado en el hecho con EI 0, porque ya en el 1 no estaba esta conversación, pero si hubiera sido un poquito antes, creo que muchas veces hubiéramos dicho, los que nos sentamos en o nos paramos en este escenario, hubiéramos dicho, la creatividad es solamente humana. Olvídate, nunca va a pasar. Hoy está en duda eso. Canciones, películas, novelas, cuentos, ideas. Parece que esa parte que era lo propiamente humano, lo creativo, lo estamos cediendo un poco. ¿Cuál va a ser entonces lo que nos va a hacerlo propiamente para nosotros? Estamos hablando, en mi visión, de herramientas, de dispositivos que nos tienen que ayudar, que tienen que mejorar la comunicación, que tienen que mejorar la manera en la que nos presentamos, que nos vuelven más productivos, pero que nos deberían hacer más felices. Y creo que eso es una discusión y un lindo proyecto para que podamos tener en 2025.